Detén tu respiración por un breve instante, cierra los ojos con calma y escucha el latido vibrante de esa esfera de fuego que crees conocer perfectamente, pero que en realidad es una bomba termonuclear de proporciones divinas que marca el pulso de tu propia fragilidad en este rincón oscuro del vacío absoluto. El sol no es una lámpara eterna colgada en el firmamento por una mano bondadosa o por el azar ciego de la materia, sino un motor de plasma furioso que consume su propia esencia vital a una velocidad que desafía cualquier lógica humana de permanencia, de seguridad y de futuro. Estamos flotando en una burbuja de luz prestada por una entidad que no sabe de piedad, ignorando que el cronómetro cósmico ya ha comenzado su cuenta regresiva hacia una oscuridad tan profunda y tan absoluta que el concepto mismo de tiempo se perderá entre las cenizas de mundos calcinados por el hambre solar. Imagina el núcleo de nuestra estrella, ese santuario de violencia donde las temperaturas alcanzan los 15 millones de grados y donde la presión es tan inmensa que los átomos de hidrógeno son obligados a fundirse en un abrazo mortal para transformarse en helio puro, liberando en ese acto una energía que nos da la vida. Este proceso, que parece una fuente inagotable de milagros diarios, es en realidad el desangramiento lento de un gigante que ha quemado ya la mitad de su sangre estelar durante 5.000 millones de años de historia solitaria, silenciosa y majestuosa en medio de la Vía Láctea. Cada fotón que roza tu piel hoy nació en ese infierno central hace miles de años y ha viajado a través de capas de gas denso para decirte que el combustible se agota, que la estabilidad es una ilusión óptica y que el equilibrio entre la gravedad y la radiación es una tregua que está llegando a su fin. Dentro de apenas 1.000 millones de años, un suspiro en la escala cronológica del universo, el Sol comenzará a brillar con una intensidad un 10% superior a la actual, provocando que la temperatura de nuestro hogar terrestre ascienda hasta niveles donde el agua de los océanos se convertirá en vapor asfixiante. Este vapor atrapará el calor en una danza de retroalimentación catastrófica que transformará los campos verdes y las selvas vibrantes en desiertos estériles, similares a los paisajes infernales de Venus, donde la vida es una imposibilidad física y el aire es un veneno cargado de azufre y de fuego. La humanidad, si es que aún habita esta roca azul, verá como su cuna se convierte en un sarcófago de cristal derretido, bajo la mirada implacable de un padre que, en su proceso de envejecimiento, se vuelve cada vez más errático, más brillante y más letal para sus propios hijos biológicos. Cuando el hidrógeno se agote por completo en el corazón solar, la gravedad ganará la batalla momentánea y comprimirá el núcleo hasta que el calor generado sea tan extremo que las capas exteriores del Sol comenzarán a expandirse de forma violenta, descontrolada y colosal hacia las órbitas de los planetas interiores. Nuestra estrella se transformará en una gigante roja, una esfera de gas carmesí que se tragará a Mercurio en un instante de fuego y que luego devorará a Venus, fundiendo sus montañas de roca y convirtiendo sus llanuras en parte de la atmósfera solar extendida y hambrienta de materia, el cielo de la Tierra. Si es que todavía existe como cuerpo sólido, será ocupado por un disco solar tan inmenso que su borde rozará nuestra atmósfera alta, quemando todo vestigio de nuestra civilización y convirtiendo nuestras ciudades en sombras grabadas en la piedra fundida por la radiación de una estrella moribunda. Existe un enigma que los astrónomos discuten en el silencio de los observatorios, y es si la pérdida de masa del Sol permitirá que la Tierra se aleje hacia una órbita más externa, o si la fricción con el gas solar nos arrastrará hacia el interior de la gigante roja para ser desintegrados en nuestros componentes atómicos originales. Esta incertidumbre es parte de la belleza trágica del cosmos, donde nuestro destino final depende de una danza de fuerzas gravitatorias que todavía no comprendemos del todo, dejándonos en una posición de asombro ante la escala de los eventos que decidirán el fin de nuestra historia planetaria y biológica. Lo que es seguro es que el Sol que hoy nos calienta con suavidad se convertirá en un monstruo de luz roja que dominará el sistema solar con una presencia tan imponente que incluso los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno sentirán el aliento abrasador de su transformación final y definitiva tras el flash del helio, donde el Sol quemará sus reservas secundarias
en un intento desesperado por mantener su estructura. Las capas exteriores serán expulsadas al vacío en oleadas de gas incandescente que formarán una nebulosa planetaria, una estructura de belleza fantasmal que brillará en la oscuridad interestelar como un iris cósmico. Este despliegue de colores espectrales será el testamento visual de la existencia de nuestro sistema solar, una señal luminosa que viajará por las galaxias vecinas, anunciando que aquí hubo una estrella que alguna vez sostuvo la vida, la conciencia y el sueño de comprender el infinito antes de desvanecerse en la nada en el centro. De esta nebulosa quedará el núcleo desnudo del Sol, una enana blanca del tamaño de la Tierra, pero con una densidad tan absurda que la materia en su interior se encuentra en un estado degradado, donde los electrones sostienen el peso de una estrella entera en un espacio mínimo y compacto. Esta enana blanca no tendrá fuegos internos, solo el calor residual de miles de millones de años de actividad nuclear, y comenzará un enfriamiento que durará mucho más tiempo del que el universo lleva existiendo hasta ahora, convirtiéndose en un cadáver estelar que flota en la soledad de una galaxia envejecida y oscura. Con el paso de los trillones de años, este diamante de carbono y oxígeno se volverá cada vez más tenue, pasando del blanco al amarillo, del amarillo al rojo, y finalmente desapareciendo de la vista humana para convertirse en una enana negra, un objeto frío, invisible y eterno, que ya no interactúa con el universo de luz. Es inquietante pensar que el destino final de nuestra fuente de vida es ser un trozo de ceniza fría, que vaga por un espacio donde las estrellas habrán dejado de nacer, y donde la entropía habrá ganado la batalla final contra la complejidad y contra el brillo de la creación primigenia. Nos preguntamos si en ese futuro remoto quedará algún rastro de nosotros, si nuestras ondas de radio habrán alcanzado las fronteras del universo observable, o si nuestros descendientes habrán encontrado una forma de habitar en las lunas de los gigantes gaseosos que por un breve tiempo fueron templadas por la gigante roja. Esta posibilidad nos abre la puerta a una esperanza melancólica, la idea de que la humanidad podría ser una especie nómada que salta de estrella en estrella, huyendo de la muerte inevitable de sus soles, buscando siempre un nuevo amanecer en sistemas estelares que todavía tienen combustible para quemar y sueños que ofrecer. Pero incluso si logramos escapar, el Sol siempre será nuestro origen, el lugar donde los elementos que componen nuestro ADN fueron cocinados y donde nuestra conciencia despertó por primera vez para mirar al cielo, preguntarse por el significado de la existencia en medio de un cosmos tan vasto y tan indiferente. Cada vez que observas una puesta de sol, estás viendo una premonición de lo que vendrá. Un ensayo general de la desaparición de la luz que nos obliga a valorar la brevedad de nuestro tiempo y la importancia de nuestra búsqueda de conocimiento antes de que la noche definitiva reclame su lugar en el trono de la realidad física. El sol no se apaga hoy, pero su destino está sellado por las mismas leyes que permiten que tu corazón lata, recordándonos que la muerte es una parte integral de la arquitectura del universo y que sin el sacrificio de las estrellas no habría materia para formar planetas ni inteligencia para observarlos. Esta revelación debe provocarte un asombro que supere al miedo, pues eres un testigo privilegiado de un evento cósmico de una escala tan monumental que tu propia existencia es un milagro derivado de la combustión de esa esfera de plasma que ahora mismo brilla sobre tu cabeza con una elegancia suprema. ¿Te has detenido a pensar qué secretos se ocultan en las últimas vibraciones de una estrella que muere? Y si esas vibraciones llevan consigo la memoria de todo lo que ocurrió en su sistema planetario, grabada en la frecuencia de su luz menguante y en el giro de su núcleo de diamante frío y compacto, el misterio del fin del Sol es en realidad el misterio de nuestra propia trascendencia, el desafío de entender si somos solo un subproducto temporal de la química estelar, o si nuestra conciencia tiene el poder de sobrevivir a la extinción de su fuente original de energía y de calor. En el vacío, no hay respuestas finales. En este viaje hacia lo desconocido, solo puertas que se abren hacia nuevas preguntas sobre la naturaleza del tiempo, sobre el propósito de la materia, y sobre la posibilidad de que el universo sea un ciclo infinito de muertes y de renacimientos, donde nada se pierde. Realmente camina ahora con la certeza de que el Sol tiene sus días contados, pero que ese conteo se extiende por miles de millones de años, dándote el tiempo necesario para maravillarte, para amar
y para descubrir los secretos que todavía se esconden en la oscuridad de las nubes de gas, donde nacerán los soles del mañana. La ciencia nos da las fechas, la física nos da los mecanismos, pero solo tu asombro puede dar sentido a la transformación de una estrella en una nebulosa planetaria, convirtiendo un evento astronómico en una revelación espiritual sobre la conexión entre tu vida y el destino de las galaxias. El Sol es el guardián de nuestra historia, el motor de nuestro presente y el fantasma de nuestro futuro. Una entidad que nos invita a mirar más allá de lo obvio para encontrar la belleza en el colapso, la esperanza en la ceniza y la luz en el corazón mismo de la oscuridad eterna. Imagina que el espacio entre las estrellas es un tejido que guarda el eco de cada explosión y de cada suspiro de una enana blanca, permitiendo que la información de nuestro Sol viaje por siempre como una onda en un estanque infinito, donde cada círculo representa una era de la creación cósmica. Si pudieras viajar al futuro y ver el sistema solar convertido en un cementerio de rocas gélidas bajo la luz de una enana negra, comprenderías que la grandeza no reside en la duración de la luz, sino en la intensidad con la que esa luz permitió que el universo se conociera a sí mismo a través de ti. Esta es la paradoja del Sol, que su extinción es necesaria para que sus restos viajen por la galaxia y se conviertan en la semilla de nuevas formas de complejidad, asegurando que la vida sea un fenómeno persistente que se reinventa en cada rincón del vacío, donde la gravedad decide actuar dentro de los bloques de carbono que formarán la enana blanca final. Se encontrarán los átomos que alguna vez fueron parte de las pirámides, de los océanos y de las personas que amaste, comprimidos en una estructura cristalina que durará mientras el universo mantenga su cohesión. Antes del gran desgarro o del gran colapso, seremos un diamante del tamaño de un planeta, una joya silenciosa que guarda la memoria química de la Tierra, esperando quizás a ser descubierta por viajeros de otros tiempos o de otras dimensiones, que busquen entender qué fue lo que ocurrió en este pequeño punto azul pálido hace años. Esta visión nos despoja de la soberbia humana y nos sitúa en nuestro lugar correcto como polvo de estrellas, consciente que tiene la oportunidad efímera de presenciar el espectáculo más grande de la naturaleza antes de volver al estado de reposo absoluto en el corazón de la materia fría. ¿Crees que el Sol es consciente de su propio destino, o es solo un esclavo de las ecuaciones de campo que dictan su evolución desde el momento en que la primera molécula de hidrógeno se fusionó en su centro oscuro y denso al inicio de los tiempos primordiales? La elegancia de su fin como gigante roja es una danza matemática perfecta, donde cada gramo de masa cuenta, y donde cada reacción nuclear es un paso hacia la culminación de una obra maestra que no necesita público. Para ser majestuosa, poderosa y terriblemente bella en su ejecución, nos queda la fascinación de saber que somos los únicos seres, hasta donde sabemos, que han calculado el momento exacto en que su dios físico dejará de brillar, convirtiendo el conocimiento científico en una forma de profecía secular que nos obliga a mirar al horizonte con una nueva perspectiva histórica. La radiación que escapa de la enana blanca será el último mensaje de nuestro sistema solar, una señal de calor que se irá apagando lentamente hasta que la temperatura del Sol sea igual a la temperatura del fondo cósmico de microondas, fusionándose finalmente con el silencio térmico del universo en su etapa de vejez extrema. En ese momento, la historia del Sol habrá terminado, pero su influencia gravitatoria seguirá guiando a los restos de los planetas en órbitas oscuras y silenciosas por el resto de la eternidad, creando un sistema solar fantasma que servirá como monumento a lo que alguna vez fue un oasis de luz en el vacío. Este es el ciclo de la materia, la transición del fuego al diamante de la vida, al dato puro, y de la conciencia al misterio infinito, que nos rodea y que nos llama, desde las profundidades de un espacio que no tiene bordes ni final conocido por la mente del hombre. Observa cómo la ciencia y el misterio se entrelazan en esta narrativa sobre el fin de nuestra estrella, donde cada dato real sobre la fusión del helio o la expansión de la fotosfera se convierte en una puerta hacia una comprensión más profunda de nuestra propia mortalidad y de nuestra conexión con lo eterno. No hay nada obvio en el proceso de muerte de una estrella, pues cada etapa es una revelación de cómo la naturaleza utiliza la energía para crear belleza
incluso en los momentos de destrucción más absoluta, enseñándonos que el final es solo una forma diferente de existencia, que todavía no hemos aprendido a nombrar el Sol. Se apaga así, pero en su desaparición, nos entrega las claves para entender el funcionamiento de todo el cosmos, desde las galaxias más lejanas hasta las partículas que forman tus propios pensamientos en este preciso instante de revelación y de asombro ante lo desconocido. Cuando las capas externas del Sol se alejen para siempre, llevarán consigo el carbono que algún día podría formar parte de una nueva biosfera en un sistema solar que aún no ha nacido, demostrando que la muerte del Sol es un acto de fertilidad galáctica que asegura la continuidad del fenómeno de la vida en el universo. Eres parte de un flujo constante de átomos que han sido reciclados miles de veces y que seguirán siendo reciclados, mucho después de que la Tierra sea solo un recuerdo borrado por la gigante roja, dándote una inmortalidad física que trasciende tu identidad individual y tu tiempo limitado. Esta es la verdadera revelación del cosmos, que nada muere por completo, sino que todo se transforma en una nueva posibilidad, en una nueva pregunta y en un nuevo misterio que espera ser descifrado por aquellos que tengan la valentía de mirar a la oscuridad sin parpadear y sin miedo. ¿Te imaginas el silencio de un sistema solar donde el Sol es solo una pequeña brasa blanca en medio de una nebulosa de colores neón? ¿Y cómo se sentiría el vacío absoluto rodeando a los restos de Júpiter mientras el tiempo sigue fluyendo hacia una eternidad sin cambios y sin luz? Esa paz final es el destino de todas las cosas, un estado de equilibrio donde las tensiones se resuelven y donde la materia encuentra su forma definitiva de descanso, invitándonos a reflexionar sobre la importancia de la actividad del movimiento y de la luz. Mientras todavía los poseemos en abundancia, el Sol nos está enseñando a morir con dignidad, transformándose en una joya de densidad extrema que no necesita de reacciones nucleares para mantener su posición en la jerarquía del universo, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia de la materia frente a la nada que todo lo devora. Estamos llegando al final de este viaje narrativo por el futuro de nuestra estrella. Pero el misterio permanece tan intacto como al principio, pues cada respuesta sobre el tiempo de vida del Sol abre 10 nuevas preguntas sobre qué ocurrirá con la información y con la conciencia en un universo que tiende al enfriamiento. Nunca olvides que eres el medio por el cual el Sol se observa a sí mismo, la parte del universo que ha cobrado vida para maravillarse ante el proceso de su propia creación y de su propia destrucción, dándole un sentido subjetivo a las leyes impersonales de la física y de la termodinámica. La historia del Sol es tu historia, un relato de luz que surge de la oscuridad y que vuelve a ella, después de haber iluminado el vacío, con la fuerza de una voluntad que parece trascender la simple mecánica de los átomos y de las fuerzas fundamentales que rigen el todo.